Muy buenas noches a quienes ya se están conectando a mi página. Quiero darles una muy cordial, afectuosa y fraternal bienvenida a esta serie de estudios en los cuales estamos analizando temas basados en el apasionante libro del Apocalipsis. Así que espero que hayan podido disfrutar hasta aquí de estos estudios que a medida que pase el tiempo los iremos profundizando. Así que hoy vamos a ver este tema que fue anunciado como quietud divina para las inquietudes humanas. Una continuación del tema que iniciamos el viernes pasado. Espero que haya sido claro ese estudio. Hoy vamos a repasar algunos aspectos nada más y que, bueno, al iniciar este nuevo análisis tengamos la mente, el corazón dispuestos para aprender más de lo mucho que Dios tiene para enseñarnos de este apasionante libro, el último de la Biblia. Bueno, vamos a tener un momento de oración para que Dios nos acompañe al abrir su palabra. Recuerden que cada vez que abrimos ese libro sagrado, debemos ponernos primero en conexión con Dios. Nunca abran la Biblia sin orar, porque necesitan, así como necesito yo, de sabiduría de parte de Él para entender lo que su pensamiento eh, tiene, ¿no es cierto? Y que su pensamiento obviamente está allí dentro de la palabra escrita por los profetas que Él inspiró. Bueno, vamos entonces a tener esta palabra de oración. Querido Señor, te damos gracias porque podemos hacer ya un alto en esta noche para dedicar unos momentos a alimentar nuestra vida espiritual, estudiando tu palabra, estudiando estos misterios que hay en el Apocalipsis y buscando la manera de entenderlos para enriquecer nuestra vida espiritual. Pedimos entendimiento y sabiduría para que juntos podamos comprender el mensaje de esta noche. Bendice a cada uno de los que se están conectando y también a quienes lo harán en pocos minutos. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Vamos entonces a comenzar con este tema. Luego voy a saludar a los que se estén conectando y no olviden de dar a conocer sus pedidos de oración para que al final lo entreguemos a Dios. Eh, Miriam va a estar anotando esos pedidos, por lo tanto, escríbanlos en la medida que vamos desarrollando el tema para que ella los anote y luego me los pasa. Bueno, quietud divina para las inquietudes humanas. Un breve repaso de lo que estudiamos el viernes pasado. Tenía que ver con el sello de Dios, ¿cierto? Y sabemos que el sello de Dios lo coloca el Espíritu Santo. Somos sellados en primer lugar por el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Bueno, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, entonces el Espíritu Santo realiza esa obra de sellarnos, de separarnos como hijos de Dios. Y Él comienza entonces a mostrarnos la verdad que no conocíamos a través de la palabra de Dios. Él es el que convence, Él es el que recuerda lo que Jesús enseñó, Él es el que graba en nuestros corazones esos mensajes que Dios tiene para nosotros. Es el primer sellamiento. Y el segundo sellamiento, o sea, el primero es un sellamiento interno y el segundo sellamiento es el externo y que tiene que ver con la ley de Dios.
Y obviamente la ley de Dios contiene un sello, como cualquier decreto o ley que una autoridad superior tiene que firmar. Entonces, analizamos esos mandamientos, no vimos los 10, pero sí vimos los primeros 4, y donde encontramos que el cuarto contiene esos 3 elementos claves que se necesita para que se constituyan un sello. Los 6 mandamientos restantes no lo hemos visto porque en ninguno de ellos están esas 3 características, pero cuando vamos al cuarto encontramos aquellas 3 eh, cláusulas claves, ¿no?, que hacen de ese mandamiento un sello. En realidad son 3 elementos. A manera de repaso les muestro el esquemita, ¿no? Allí en el cuarto mandamiento, cuando habla del día de reposo, habla del nombre de Dios, ¿no? Porque en 6 días hizo Jehová, cargo, creador, los cielos y la tierra, dominio, ¿no? Jehová, creador, cielos y tierra. Allí está claramente el sello de Dios, donde puso Dios la firma, justo en el mismo corazón de la ley de Dios. Allí está su firma. Y entonces vimos que Apocalipsis 7, antes de que se abra el séptimo sello, que es la segunda venida de Cristo, hay una obra de sellamiento en los hijos de Dios. O sea, sellamiento que va iniciando con la obra del Espíritu Santo, que es el que hace su primera obra de sellamiento, y terminando con la colocación de los 10 mandamientos en el corazón de los creyentes. Por eso, de acuerdo a Hebreos 8:10, en el nuevo pacto Dios lo que haría sería escribir su ley en el corazón. Y ahí entonces interviene este sellamiento, ¿no?, que obviamente incluye el cuarto mandamiento donde Dios puso su firma. Y cuando Dios escribe la ley en el corazón, como dice Hebreos 8:10, no escribe 9, escribe 10, ¿no? Bueno, así que hecho este breve repaso, vamos a algunas preguntas que se suelen hacer respecto del día de reposo. Una de las preguntas es, ¿cómo sabemos que el séptimo día no es otro día y es el sábado? Bueno, si vamos a un diccionario, buscamos sábado, veremos la definición que dice séptimo día de la semana. Así como si buscamos la palabra domingo, va a decir en el diccionario primer día de la semana. De paso, desde la creación, desde que Dios santificó y bendijo el séptimo día de la semana, no ha habido ningún cambio en el orden de la semana. Porque cuando pasaron 4000 años hasta que llegó Jesús, tanto él como los apóstoles siguieron guardando el sábado en ese orden del séptimo día de la semana. Por lo tanto, hasta el día de hoy, ese orden no ha cambiado. Y hay una promesa en Isaías 48, donde dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que Dios ha enseñado, pues el hombre jamás lo va a poder distorsionar. Y sí ha pasado, pero eso ya es un atentado contra la autoridad divina, ¿no? Pero bíblicamente hablando, pues ella nos da testimonio de lo que es verdad, y Dios no va a permitir que el ser humano modifique, por ejemplo, el orden de los días de la semana. Siempre va a ser así. Desde la creación hasta ahora, ese es el orden que se ha seguido. El séptimo es el sábado, el domingo es el primer día de la semana, el lunes el segundo, tercero, cuarto, quinto, y así hasta cubrir los 6 días de la semana y llegando hacia al séptimo. Otra pregunta que es muy común que la gente se haga: ¿qué pasa si yo decido guardar otro día? Es decir, separo otro día. Bueno, en realidad no cualquiera, es decir, no cualquier día puede ser separado como Dios separó el séptimo día. Si alguien pretendiera separar un día y decir, bueno, no, yo el séptimo no, pero yo voy a separar el primero o el segundo o el tercer día, estaría de alguna manera queriendo ocupar el lugar que solo a Dios le corresponde, porque el único que puede bendecir y santificar algo es Dios. Por lo tanto, si alguien quiere tomarse la atribución de decir, no, yo voy a separar un día, cuidado, porque eso solamente lo puede hacer Dios. Un ejemplo, Adán y Eva. Cuando Dios
les dice, miren, de todos los árboles que hay en el jardín, de todos ellos pueden comer. Pero tú, Adán, sepárame un árbol. Así dice la historia en el Génesis. No, Adán no fue comisionado para hacer ese trabajo. El que separó el árbol fue Dios, no el hombre, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo con el día de reposo. El hombre no tiene ninguna autoridad para cambiar lo que Dios ha establecido como eh, institución sagrada y eterna, ¿no es cierto? Eh, Así que cuidado porque eh, eso puede ser una atribución que nos puede poner en conflicto con la autoridad de Dios. Nadie puede separar un día. El único que lo puede hacer es Dios, porque Él es el que separó también el árbol de la ciencia del bien y del mal y no Adán. La otra pregunta, que es común que muchos se la hagan, es la siguiente. Si no hay un solo versículo que enseñe la observancia del domingo, ¿por qué la mayoría lo guarda? Bueno, quiero recordarles aquella frase que mencioné en varias ocasiones. Un error repetido 1000 veces se convierte en una verdad. A veces nos acostumbramos a ciertas cosas que son repetidas tantas veces que terminamos aceptándolas como algo verdadero. Voy a usar un simple ejemplo. Recuerdo cuando era adolescente, una mañana, cuando voy a desayunar, tomo una banana, la pelo. Mi padre me ve y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, voy a comer una fruta. ¿Pero cómo? Dice, ¿vas a comer una fruta en el desayuno? Y yo le dije, ¿y dónde está escrito que está mal comer una fruta en el desayuno? Quizá a alguno de ustedes les puede resultar extraño, pero esa era la costumbre hace muchos años. No sé si seguirá así en mi país, ¿no? Y él le extrañó, ¿por qué? Porque la tradición era, bueno, pan con mantequilla, ¿no es cierto? Miel y ya, ¿no? Pero que se usara fruta en un desayuno era algo que él no podía aceptar. Yo le dije, ¿dónde está escrito que no? Pero hay tradiciones, hay costumbres que se arraigan de tal manera que si no las seguimos así como las hemos recibido, estamos como fuera de lugar. Por ejemplo, en mi país es muy común que se coma 4 veces: desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y el que no merienda como que le está faltando algo. Ahora, ¿dónde dice que tiene que haber una merienda? En este país donde yo vivo, por ejemplo, la merienda no existe. Aquí se desayuna, se almuerza y se cena. En buena hora. Así dejamos descansar el estómago un poco, ¿no? Pero allá, no sé si todavía seguirá esa tradición. Pienso que sí. 4 comidas al día. Entonces la cena tiene que comerse tarde, después de las 9 de la noche, y uno se va a acostar con el estómago trabajando, haciendo la digestión, y entonces uno se levanta irritado el otro día. Pero son costumbres tan arraigadas que el que no la practica pareciera que es algo extraño, ¿no? Otra costumbre, y aquí vamos a acabar un poquito más hondo. Eh, los matrimonios hoy día, ¿cómo se forman? Bueno, la mayoría comienzan a vivir matrimonialmente hablando antes de casarse, vivir juntados, por ejemplo. Es tan común que aquel que no hace vida matrimonial antes de concretar el matrimonio, pues también es, es algo que la sociedad lo ve raro. Es que así es el pecado, es decir, se va repitiendo, repitiendo, repitiendo tantas veces que lo que parecía pecaminoso ahora ya no lo es. Pero aquellos noviecitos que hacen vida matrimonial en realidad están violando el séptimo mandamiento, que dice que no hay que cometer fornicación, en el caso de los matrimonios adulterios. Eh, pero la sociedad es la que manda, no Dios. Ese es el problema. Entonces, la sociedad dice, esto que tú lo veías mal, mira, en realidad está bien, acéptalo porque todos lo hacen.
Y entonces llegamos a considerar aquello que era malo como algo bueno. ¿Por qué? Porque la repetición de las costumbres lleva a que el ser humano termine dándole la espalda a Dios. Isaías 5:20, un texto que yo cité muchas veces, dice allí el profeta: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El profeta dice: hay del que hace esas cosas, hay de aquel que le cambia los valores a Dios. Y así está el mundo. Lo que antes era malo, ahora es considerado como bueno. Incluso si hay una persona que se opone a ciertas costumbres aprobadas o aceptadas como buenas, entonces es señalado como una persona que está fuera de lugar y que es conflictiva y que finalmente pues es un fanático. Cuidado con eso. La palabra de Dios no cambia. Las normas, los principios, las leyes de Dios son siempre las mismas. Es el ser humano que cambia y Dios no va a aprobar nunca que le modifiquen a él sus normas y principios. Miren, Mateo 7, 13 y 14. Allí Jesús dice lo siguiente: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y qué dice después? Y muchos son los que entran por ella, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nunca Jesús dijo que la verdad sería eh, enseñada por la mayoría. Aquí lo dice. Muchos entran, dice él, por la puerta ancha, ¿no? O el camino ancho que lleva a la perdición. Y pocos son los que van por el camino angosto. ¿Por qué? Porque es difícil hacer lo que Dios manda. No, Dios lo que ha enseñado, lo que nos ha dejado en su palabra no es algo complicado para poner en práctica. El problema está en nuestro corazón, que se resiste a ser entregado a Dios para que lo arregle, para que Él ponga las cosas en su lugar y para que ponga en nosotros el deseo de querer y hacer lo que Él pide, como dice Filipenses 2:13, ¿no? Eh, Ese es el problema, la carnalidad. Queremos que la religión se acomode a nuestras inclinaciones y no es así. La religión debe acomodarse de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la voluntad nuestra. Pero para eso se necesita un crecimiento espiritual, que es un proceso donde nos vamos enamorando de la palabra de Dios, nos enamoramos del autor de la palabra de Dios. Y entonces luego sentimos el deseo de poner en práctica lo que Dios nos ha enseñado. Y Jesús dijo: ustedes conocerán la verdad. ¿Y la verdad qué? ¿Os esclavizará? No, la verdad os hará libres, dice, ¿no es cierto? El texto. Bueno, hay otro texto, Mateo 15, 8 y 9. Jesús recriminando a los judíos en esa ocasión y dijo lo siguiente: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, ¿es el domingo como día de guardar un mandamiento de hombres o es un mandamiento que está escrito en la palabra de Dios? No existe ese mandamiento en ninguna parte de la Biblia. Entonces, es una tradición. Y una tradición de tantos siglos que con el tiempo se fue convirtiendo en una verdad. Una verdad que no puede defenderse jamás con la palabra de Dios porque no existe, porque es un error que el ser humano ha aceptado como verdad por la repetición de tantos años, ¿no? Cuando nos encontramos con la Biblia decimos: uy, aquí no dice domingo, dice sábado. Y ahí está el conflicto que se produce en nosotros cuando nos confrontamos con la verdad de Dios. Y es donde el Espíritu Santo, el que nos selló en un principio, el que trabaja en el corazón para que finalmente nos convenza de aquello que está mal en nosotros y Él estirpa el error e implanta la verdad en el corazón. Vamos a ir a otros aspectos. De paso, mencionamos que obviamente el error tiene un proceso.
El otro día les comenté un poco el origen histórico de la observancia del domingo. Mencioné al emperador Constantino el Grande, quien en el año 321, el 7 de marzo de ese año, firma, eh, o mejor dicho, llega a un acuerdo con la iglesia de transferir la solemnidad del sábado al domingo. ¿Por qué? Bueno, porque Constantino era adorador del dios Sol. De allí que en más de 100 idiomas la palabra eh, sábado se conserva como Shabbat o como día de reposo y el domingo como día del sol. En inglés se dice Sunday el domingo, ¿no? ¿Y dónde viene Sunday, día del sol? ¿Y cuál es el origen de ese nombre? Hay que remontarse a 1700 años atrás, cuando el emperador Constantino implanta dentro del cristianismo un mandamiento que jamás Dios tuvo en mente colocar en su ley, sino el mandamiento de la observancia del sábado y no del domingo. Entonces, eh, al principio obviamente hubo un conflicto en la conciencia de muchos cristianos porque si querían ser fieles a Dios tenían que observar el sábado y no el domingo, pero también había que ser fiel eh, al gobernador. Entonces tenían que guardar el sábado para Dios y el domingo para el rey o para el gobernador. Y con el tiempo, la costumbre fue prevaleciendo de dejar el sábado y adoptar el domingo. Bueno, así surgió la observancia de este día. Mencionamos también algunas citas adicionales donde se nos habla acerca de cómo es que se introdujo esta práctica de la observancia del domingo en la iglesia cristiana. Leí una que está no creo que esta cita no la leí, en Catholic Mirror, o sea, Espejo Católico, septiembre de 1893. Dice allí, la iglesia, más de 1000 años antes de la existencia de un solo protestante, en virtud de su misión divina, cambió el sábado al domingo. Otra cita, esta sí la leí, es del canciller del cardenal Gibbons, carta 28 de octubre de 1895. El cambio fue hecho por la Iglesia y este acto es una marca de su poder y autoridad en los asuntos religiosos. Y otra cita viene de la Pastoral Conjunta de los Señores Obispos Cuiva y Porto Alegre, Río de Janeiro, 1915. En este documento se dice lo siguiente: la Iglesia de Dios puede transferir la observancia del sábado al domingo porque en ese día nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Y hay muchos otros documentos relacionados con este dilema, ¿no? Ahora, ¿qué dijo Jesús en Mateo 5, 17 y 18? A manera de repaso también. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, ni un punto, ni una coma, ni nada de eso, va a ser movido la ley es eterna. ¿Qué dice Eclesiastés 3:14? Allí Salomón dice, todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman todos los hombres. ¿Qué dice Apocalipsis 22, 18 y 19? Allí dice que si alguno agregare o quitare de las palabras del libro de esta profecía, dice allí San Juan, Dios quitará su parte del libro de la vida y recibirá parte de las plagas escritas en este libro. O sea, la advertencia es bien dura al terminar la Biblia, pues Dios deja esa advertencia de no modificar nada de lo que está en la Biblia, porque eso es palabra de Dios. Pero el ser humano eh, pues hizo esa modificación en la ley de Dios, cumpliéndose así la profecía de Daniel 7:25, ¿se acuerdan? Cuando allí menciona el profeta que habría un poder que haría tres cosas: hablaría contra Dios, perseguiría a los hijos de Dios y en tercer lugar cambiaría la ley de Dios. Pero dentro del cristianismo
en general hay muchas personas sinceras que no conocen estas verdades. Y a medida que pase el tiempo, todos tendrán oportunidad de conocer lo que es verdadero y lo que no es. Y nadie tiene que señalar a nadie como culpable de haber hecho algo así, porque muchos por ignorancia están siguiendo mandamientos de hombres. Ahora, cuando vemos el mandamiento de Dios o los mandamientos de Dios, tal como Él los dejó escrito en tabla de piedra allí en el monte Sinaí, esos 10 mandamientos que están en Éxodo 20, pues entonces ahora somos responsables por esa luz y tenemos que elegir o guardar los mandamientos modificados o guardar los mandamientos que están allí en la palabra de Dios en cualquier traducción. Pero mientras tanto, todos tenemos oportunidad de hacer cambios en nuestra vida. Voy a mencionar algunos aspectos más y tiene que ver con la respuesta a una pregunta más. Esta pregunta también es muy común cuando las personas conocen estas grandes verdades. ¿Cómo hago? A mí me la han hecho muchas veces esta pregunta y yo me la hice también. ¿Cómo hago para guardar el día de Dios, el sábado, cuando en ese día todos trabajan? Bueno, antes de ver algunos textos bíblicos, yo creo que tenemos que utilizar la capacidad de razonar. En primer lugar, Dios lo que ha dejado escrito no es para complicarnos la vida. Él no escribió los 10 mandamientos para que pasemos necesidad, ¿no? Sino para solucionarnos los problemas y para darnos lo que necesitamos, ¿no? Poner en primer lugar a Dios significa recibir todo lo que nos hace falta para la vida. Eso lo dice Jesús en Mateo capítulo 6. Ya vamos a leer ahí. Entonces, cuando Dios escribe el cuarto mandamiento, dice allí, 6 días trabajarás, harás todas tus obras, pero el séptimo es para que tú pares, para que tú te beneficies física, mental y espiritualmente, para que tú hagas un alto en tus actividades y para que comiences la semana totalmente renovado. Es un día glorioso, hermoso, para que renovemos nuestra mente. Entonces, viene el conflicto, sí, bueno, pero yo trabajo en sábado. Miren, Salmo 37, 25. Allí el rey David dice, joven fui y he envejecido, y no he visto a ningún justo ni su descendencia que mendiga pan. Con eso, el rey David está diciendo, mira, aquel que es justo, aquel que es obediente, pues no le puede ir nunca mal. Sino al contrario, Dios lo va a bendecir. Yo les voy a contar luego un par de testimonios de los muchos que tengo, pero estaría mucho tiempo contándoles más testimonios que esos dos, por eso elegí dos. Recuerda lo que dice Jesús, y ahí vamos al texto que mencioné recién, Mateo 6, 31 al 33, que ya lo hemos leído en otras ocasiones. Jesús dijo, no se inquieten diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque los incrédulos buscan todas estas cosas. Pero el Padre de ustedes sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Mas, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué es buscar primeramente el reino de Dios? Buscar las enseñanzas de la palabra de Dios. Eso quiere decir buscar el reino de Dios. En este caso, hemos encontrado los mandamientos de Dios allí en Éxodo 20 y estamos analizando el cuarto mandamiento, que es el mandamiento conflictivo, digamos, porque sale de lo normal, ¿no? Los demás más o menos son discutibles, ¿no? Excepto el segundo, conflictivo también, ¿no? Ya lo hemos estudiado. Pero el cuarto es realmente interesante porque va en contra de la corriente de este mundo. Pero el cristiano que decide obedecer a Dios y ponerlo a Él en primer lugar, sabe por fe de que sus promesas se van a cumplir en Él. Otra cosa que también podemos razonar. Imagínense si por ser fieles a Dios
y separar ese día, nos fuera mal y la economía se vendría abajo, ¿ustedes creen que el diablo no se pondría contento? Miren, una sola vez que pasara eso, entonces el diablo diría, ¿se dan cuenta? Hacer lo que Dios manda es para tener problemas. Miren, es el acusador de nuestros hermanos, como dice Apocalipsis capítulo 12, ¿no? Le estaría diciendo a Dios, mira, ¿te das cuenta de lo que has hecho con pedirles que guarden tus mandamientos? Mira cómo pasan necesidades por estar guardando ese día. ¿Ustedes creen que Dios permitiría una cosa así? Definitivamente no. Por eso el rey David dice, joven fui y ahora soy viejo, nunca vi un justo desamparado. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a desamparar al obediente. Ahora, si Dios nos ha bendecido siendo desobedientes a su mandamiento, a sus mandamientos en el pasado, ¿será que ahora no nos va a bendecir porque vamos a ser fieles a un mandamiento que no conocíamos? ¿Cuándo ustedes castigan a sus hijos? ¿Cuando son infieles o cuando son fieles? A ningún padre ni ninguna madre se le ocurriría castigar a su hijo porque está siendo fiel a ellos, ¿no es cierto? Pues Dios no haría eso con alguien que decide poner su vida en armonía con Él y obedecer a sus mandamientos, incluyendo el cuarto, que es el sábado. Le voy a contar un par de testimonios de los muchos que he ido recogiendo a lo largo de más de 40 años. Conocí un matrimonio que tenía una tienda en plena ciudad. Esto fue en Argentina. Ellos, cuando conocieron la verdad del sábado, decidieron cerrar los sábados, digamos desde el viernes a la puesta del sol, antes de la puesta del sol ya, cerraban y volvían a abrir el lunes. Entonces, los otros negocios que había allí en esa galería donde este matrimonio tenía su tienda, sus dueños venían y decían, pero escúchame, le decía a él, al hombre, el sábado es cuando más se vende y ustedes tienen cerrado el negocio. La gente viene y nos pregunta, no saben por qué está cerrado este negocio. Y nosotros tenemos que decirle, bueno, no sé, ellos el sábado lo cierran por razones religiosas. Y entonces esta gente les decían a este matrimonio, ustedes se van a ir para atrás, van a perder. Y ellos dijeron, no, tenemos un Dios que nos bendice, un Dios que nos premia por nuestra fidelidad, confiamos en Él, pues veremos con el tiempo qué va a pasar. Con el tiempo, a ellos les fue mucho mejor no abriendo el negocio ese sábado, a tal punto que salieron de esa galería y abrieron una nueva tienda mucho más grande en una esquina de la ciudad. Y claro, los dueños de los otros negocios se quedaron sorprendidos y dijeron, ¿cómo estos han progresado y nosotros seguimos aquí estancados? Tremendo. Hay que ver para creer, ¿no? Y el otro testimonio es de una señora, esto fue en Brasil, que trabajaba en una fábrica de camisas. Y cuando conoce la verdad del sábado, habla con su patrón y le dice, mire, yo quisiera dedicar el séptimo día a Dios, quisiera descansar como Él me pide, quisiera ir a la iglesia para aprender más de Él. Por lo tanto, le estoy pidiendo que me deje el sábado libre. El patrón le dice, señora, usted no puede hacerme eso, porque la parte donde usted trabaja no puede parar. Si para esa parte, yo tengo que parar toda la fábrica. Y la señora dijo, yo lo entiendo, pero déjeme a mí hacer lo que Dios me manda. Yo tengo que obedecerle a usted, pero primero está Dios en mi vida. No, pero por favor, señora, usted hace años que está trabajando en esa área y yo poner otra persona en lugar suyo significa volver a empezar, pero usted ya tiene la práctica, no me deje ese departamento. Y le dijo la señora, lo siento mucho, pero yo voy a seguir viniendo de lunes a viernes. El sábado aquí no voy a estar. El hombre quedó tan afligido que dijo, pero señora, usted me está complicando la fábrica y me está metiendo en problemas.
Entonces le dijo la señora, bueno, mire, yo voy a orar por usted. Y pues si usted finalmente me tiene que echar de aquí, no hay problema, Dios me abrirá otras puertas en otro lado. Entonces esta señora le comenta al pastor de su iglesia lo que estaba pasando. Entonces el pastor se le ocurrió una idea y le dijo, vamos a hablar con tu patrón. Y la señora dijo, bueno, gracias. Fueron, allí estaban en la oficina, el pastor se presentó y le dijo, bueno, ella es miembro de mi iglesia y pues queremos apelar a su buena voluntad para que le conceda el sábado libre. Entonces el patrón le contó todo lo que ya les había contado antes a ustedes. Entonces el pastor, al ver que el patrón estaba muy firme en su decisión de no conceder el sábado, le hizo un desafío, le sugirió algo. Le dijo, escúcheme, si usted parara el sábado y las horas del sábado las, las distribuye durante la semana, haciendo que sus empleados trabajen 1 hora más por día, le aseguro que Dios va a bendecir su fábrica y sus ventas van a ser muy superiores a las que en este momento usted tiene. ¿Por qué no hace eso? Y el hombre dijo, pero mire, es demasiado lo que usted me pide. No, es simplemente un desafío de fe. Yo sé que el Dios nuestro lo va a bendecir a usted. ¿Por qué no hace eso? Y de esa manera entonces esta señora puede seguir trabajando. Y entonces el hombre dijo, está bien, voy a consultar con mis empleados. Así que luego consultó con los empleados y les dijo, ¿les gustaría trabajar 1 hora más cada día para no tener que trabajar en sábado? Y todos estuvieron de acuerdo. Saben, la historia termina eh, con esto. En pocos meses las ventas de camisas de este hombre se triplicaron. Y el hombre le dijo un día a esta señora, ahora me doy cuenta quién es el Dios de ustedes. Yo nunca imaginé que Dios iba a hacer algo así con mi fábrica. Y la señora contenta porque tenía el sábado libre y también los demás compañeros de trabajo y aún el mismo jefe, que comprobó que siendo socios de Dios siempre se gana y se reciben grandes bendiciones. Bueno, esto es uno de los tantos testimonios que hay. Pero Dios nunca falla, amigos y hermanos. Dios nunca falla. Los que fallamos somos nosotros que no tenemos fe, porque para esto se necesitan dos elementos claves. Amor a Dios y fe en sus promesas. Y cuando esas dos cosas se combinan, entonces guardar este día santo realmente es de gran bendición. Quiero ir terminando leyendo lo que dice Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14. Dice allí Dios, guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de reposo y hablen del día con delicia, por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día. Y no sigan sus propios deseos, ni hablen palabras inútiles. Entonces el Señor será la delicia de ustedes. Yo les daré gran honor y los saciaré con la herencia que prometí a sus antepasados, a su antepasado Jacob, yo el Señor he hablado. Este pasaje de Isaías 58, 13 y 14 básicamente nos enseña de qué manera debemos observar este maravilloso día. No andando en tus caminos, dice allí, no haciendo tu voluntad, dejando de lado las cosas seculares, eh, dedicando más tiempo a la familia, dedicando más tiempo a contemplar la naturaleza, todo lo que nos lleve a Dios, dedicando tiempo a ayudar al prójimo también, como hacía Jesús cada sábado, dedicando tiempo a cultivar la fe, la espiritualidad en las reuniones que se hacen los días sábados, aquellos que lo guardamos para Dios. Y llega a ser un día realmente beneficioso para todo nuestro ser. Por eso, cuando pasa ese día, nos encontramos nuevamente con las cosas seculares de cada semana y las enfrentamos con energía, con ganas, con deseos de hacer las cosas porque nuestra mente ha descansado.
Se dice que los observadores del sábado, cuando llega el lunes, no es un día negro como muchos lo consideran, porque es un día que todos empiezan cansados, ¿no es cierto? En cambio, para el que observa el sábado, comienza la semana con alegría, bien descansado, porque ya paró todo un día, ¿no? Eh, Cargó sus baterías espirituales, entonces para él comenzar la semana es un motivo de, eh, bueno, de alegría porque está bien en todo sentido, está bien emocionalmente, espiritualmente y físicamente y puede desarrollar sus actividades sin mayores problemas, sin cansancio. Pero aquel que no dedica ningún día, pues obviamente que el lunes va a ser un día pesado, ¿no? Ni siquiera el domingo se guarda, porque lo que no es verdadero no es verdadero, ¿no? Dios no acepta imitaciones, nadie puede imitar lo que Dios ha hecho, nadie puede ni bendecir ni santificar otro día, como solo Dios lo puede hacer. Por lo tanto, el domingo es más un día secular que un día de guardar. Bueno, Jesús dijo en Juan 14:15, algo cortito y que de alguna manera resume todo esto que hemos hablado. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Así de sencillo. Cuando nos enamoramos de Jesús, nos enamoramos de su palabra, de sus mandamientos y sentimos la buena disposición a hacer lo que Él nos pide. Y una vez que entramos en ese ritmo, aunque signifique remar contra la corriente del mundo, porque así va a ser siempre, pero una vez que entramos a vivir una vida diferente, nos acostumbramos y podemos testificar ante los demás lo hermoso que es guardar esos 10 mandamientos que Dios nos ha dejado para que seamos felices, para que seamos libres y para que nos preparemos para aquel día glorioso cuando Jesús regrese a buscarnos. Bueno, con esto terminamos este tema que habíamos iniciado el viernes. El próximo viernes vamos a introducirnos en otro tema, también del Apocalipsis. Les dije al principio que vamos a ir profundizando, así que prepárense porque vamos a ver temas eh, realmente interesantes y profundos. Quiero saludar a los que están aquí participando del estudio. Alejandra María Frugoni Tambasco. Saludos desde Uruguay. Bueno, qué lindo que está allí. Participando de este estudio, a Antonieta, Teresa Velati, Erika Martínez, a Zoila, Patricio, querido amigo, qué bueno que estás aquí, a Julio, a José Prada, mi querido amigo de muchos años, también está allí, Nora y Daniel, como siempre, eh, un saludo para ustedes también. Mi querido amigo, hermano Ángel, desde Perú, él está allí conectado, así que qué bueno tenerlo aquí a Ángel. Gracias a ti por estar, Ángel. Y bueno, un pedido de oración de parte de mi esposa por los infectados del COVID. Aquí donde vivimos hay varios miembros de algunas de las iglesias que están afectados. Y quiero agregar a un colega mío que está en Denver, en la capital, a unas 4 o 5 horas de aquí donde vivimos. Él está también afectado por el COVID y su nombre es Frank, así que lo voy a agregar en los pedidos de oración. Bueno, vamos entonces a orar también por un pedido de Alejandra, que está pidiendo por su familia. Si recuerdo algún otro pedido, pues lo vamos a agregar allí para que Dios los responda conforme a su voluntad. Pero vamos a pedirle también a Dios hoy que nos ayude a poner en práctica este hermoso mandamiento. No tengamos miedo. Dios nunca te va a soltar de su mano, te lo aseguro. No lo hizo conmigo jamás, porque yo también tuve una prueba. Un día les voy a contar cómo guardar este día, ¿no? Tuve una prueba, pero vi las grandes bendiciones que vinieron después cuando decidí separar este día para Dios. Bueno, y yo sé que algunos de ustedes que están allí también han tenido una experiencia interesante respecto de la observancia de este día, que de paso son millones los que lo guardan. Y ninguno de ellos ha tenido
conflicto en su vida familiar y económica, ninguno de ellos, y son millones. Eso significa de que se puede remar contra la corriente con éxito cuando realmente amamos a Dios y lo ponemos en primer lugar. ¿No les parece? Bueno, vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por haber podido eh, tocar algunos aspectos más respecto de este mandamiento que ha sido olvidado por el cristianismo a lo largo de los siglos, se ha ido dejando de lado y ha sido sustituido por otro día que tú nunca has bendecido ni santificado. Pero nosotros no estamos aquí para seguir tradiciones de hombres, sino para seguir los mandamientos que tú has dejado escrito con tu propio dedo en tablas de piedra. Te rogamos que nos ayudes a poner en práctica este hermoso mandamiento, que nos ayudes a tener fe en tus promesas, fe de que tú siempre estarás a nuestro lado para sustentarnos y darnos lo necesario, porque así lo has prometido y tú eres un Dios de verdad. Te queremos rogar también que respondas a estos pedidos de oración. Alejandra necesita que tú bendigas a su familia, la atiendas en las necesidades que ellos estén teniendo en este momento. Rogamos que tú estés con ellos y también rogamos por las personas que están afectadas por esta epidemia. Quiero pedirte en forma especial por algunos miembros de nuestra iglesia que han sido víctimas de este problema, pero que de a poco se están recuperando. Quiero recordar a Sonia, a Nancy, también quiero recordar a Neftalí y también a un colega que es pastor allí en Denver, por Frank, que tú lo asistas con tu poder y le ayudes para que pueda recuperarse pronto de esta enfermedad. Protégenos a los demás, que hasta aquí hemos tenido la bendición de estar sanos, pero no sabemos qué pueda pasar mañana. Ayúdanos a tener la buena voluntad de cuidarnos lo más posible para que esta enfermedad no nos afecte. Gracias por habernos escuchado. Dejamos todas estas cosas en tus manos, pidiendo que sea tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos todo. Amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, nos veremos el viernes con un nuevo tema. Prepárense porque va a estar sumamente interesante. Que Dios me los bendiga, que la paz de Cristo esté con ustedes y que les ayude a poner en práctica esta hermosa enseñanza que hemos estudiado juntos. Un abrazo fuerte. Hasta pronto.